Buenas tardes. Hoy quiero dedicar este vídeo a Jesús de la Rosa Luque, vocalista, pianista, compositor del grupo Triana, grupo de rock andaluz Triana. Así que, sin más preámbulos, empecemos con su biografía. Jesús de la Rosa Luque nace en Sevilla el 5 de marzo de 1948, lo que quiere decir que en marzo Jesús cumpliste 72 años. Fue músico, cantante, compositor andaluz y compositor principal del grupo de rock Triana, original del barrio de Triana de la ciudad de Sevilla. Sus comienzos como músico fueron como fundador en su tierra natal, en Sevilla, en Triana, de un grupo que no tenía mucha importancia llamado Nuevos Tiempos, en pleno años 60, que hacía un rock con letras en inglés y llegaron a grabar 3 canciones, solo una de ellas en español. Yo imagino que este grupo sería, por la época, un grupo parecido a lo que en aquellos tiempos se estiraba en los guateques, algo más personal, más particular, sin mucha repercusión musical en la empresa. Total, que el grupo es de corta duración y Jesús decide ir a Madrid buscando nuevos caminos para la música. Conoce a varios músicos e intenta entrar en el grupo de moda Los Bravos, una formación, un grupo que imitaba la fórmula de los Beatles. Los Bravos rechazaron a Jesús de la Rosa por su acento andaluz, que era muy pronunciado. Bueno, ahí están Los Bravos. Y aquí tenemos a Jesús de la Rosa y a Triana. Cuestión de gusto. En 1972 es aceptado como teclista sustituto en el grupo de moda entonces Flor y Nata, recorriéndose casi toda España de feria en feria, de fiesta patronal en fiesta patronal o en fiesta municipal. Era lo que venía a ser siendo una banda típica de fiesta, de feria, que es una banda que interpreta los éxitos de otros grupos, canciones del verano de otros grupos, canciones de éxitos populares de otros grupos, lo que venimos conociendo ante la feria incluso hoy en día. Total, que al cabo del tiempo Jesús vuelve a Sevilla buscando lo que eran sus raíces. En Sevilla encuentra a una formación llamada Tábaca, las auténticas raíces del grupo Triana. Estaba constituida por Carlos Astia, bajista de Miguel Río, que no está mal,
Emilio Souto, cantante de Los Solitarios, y Eduardo Rodríguez Rodway, proveniente del grupo Los Payos, el grupo que hizo famoso la canción del verano María Isabel con José L., que fue después cómico. El grupo Los Payos graba su primer sencillo con CBS en Londres. En medio de esta grabación, esta promoción de su primer disco y este jaleo, Attias abandona el proyecto y en ese momento se incorpora como bajista Jesús de la Rosa, que estaba por Madrid haciendo unas galas con lo que queda del grupo Los Bravos. Mira, ya no importaba tanto el acento. Allí en Madrid conoce en 1973 al guitarrista de la posterior banda, Triana, Eduardo Rodríguez Rodway. Tabacal se fue diluyendo poco a poco, dado que no había orientación clara, no tenían un estilo definido, marcado, no tenían un estilo lo suficientemente personal como para sostenerse en el mercado mucho tiempo, y esto provocó que al año el grupo lo dejara. Un poco más adelante, Emilio Souto abandona también al grupo Tabacal. Entonces, Eduardo Rodríguez, Jesús de la Rosa, fundan Triana con Juan José Palacio, el Tele, que era el percusionista, y en primera instancia, los primeros tiempos, Lole y Manuel, Lole Montoya y Manuel Molina. Yo eso no lo he sabido hasta que no he estudiado la biografía esta. Me llamó mucho la atención porque hay una canción que se llama Todo es de color, que canta tanto Lole y Manuel como Triana. Y es curioso, pues yo no sé en aquellos años cómo funcionarían los derechos de autor, lo que fuera. No sé quién la compuso exactamente, si Manuel o algún componente del grupo Triana. El caso es que la interpretaron los dos y no pasa nada. Nadie ha denunciado nada, no pasa nada. La música es música, cada uno la canta, uno con sabor a arroz andaluz y otro con un sabor un poquito más flamenco. Entonces, seguimos con la formación del grupo Triana, que ya estaba empezando Triana una vez que los tres músicos, el compositor, teclado, vocalista, el guitarrista y el percusionista, forman ya las bases de lo que es el grupo Triana. Entonces se empieza a hacer conocida la banda Triana con sus tres primeros discos, El Patio, Hijos del Agobio y Sombra y Luz, tanto que en 1980 llegan a alcanzar una fama que no se esperaban. Ellos tres no podían imaginar que de ese barrio de Triana fuese a salir una banda que creara un estilo nuevo que se llama rock andaluz, al que siguió Alameda, siguió Medina Zahara, hoy en día han seguido algunos más.
Entonces esa fama le sobrevino a nivel no solo regional, sino a nivel nacional. Y claro, eso sobrecargó un poco a estos tres músicos, toda la vida luchando por la música. De repente, en 3 discos, se hacen famosos en toda España, y eso los desconcentra un poco. Hablo como persona, doy mi opinión como admiradora del grupo y como músico, pero poco más, ¿eh? Que yo, por la edad que tengo, no fui testigo de aquello. Entonces, esa sobrecarga de fama que recibe Triana hace que se tambaleen un poco las raíces, y los discos siguientes que graban se alejan un poco del estilo de Triana, se hacen un poco más pop, comercial. Y siempre se ha dicho que los mejores 3 de Triana fue el comienzo. Aunque este conflicto, por desgracia, duraría muy poco, muy poco. Ese conflicto terminaría, por desgracia, el día de la muerte de Jesús de la Rosa Luque. Sí, muere, como he dicho antes, el 13 de octubre de 1983 a las 6 de la tarde, viniendo de un concierto que daba en el País Vasco en beneficio de los damnificados de una tragedia, no sé cuál. Entonces, a la altura de un pueblo burgalés llamado Villariezo, sufre un choque frontal con una furgoneta en la que su amigo, que le acompañaba en el coche, Javier Osuna, resulta solo herido, y Jesús ingresa en la UCI de su propio pie, incluso. Lo que pasa es que el destino algunas veces es curioso, injusto, irónico. Jesús entra por su propio pie, pero con unos daños que hasta que no entró en el hospital lo reconocieron, no lo detectaron, que fueron los daños que le causaron la muerte. Esos daños fueron causados porque Jesús llevaba detrás del coche, llevaba todo el equipo de música, los teclados. Hace un choque frontal, toda la parte de atrás de la carga cargó sobre Jesús, que la gente que lo conocieron sabían que era un hombre grande, entonces chocaron con él de lleno. Yo, como pianista que soy, yo recuerdo cuando me compré mi primer piano electrónico portátil. Era un piano electrónico portátil y yo tengo 51 años, o sea que el primero sería mucho más tarde en la época. Y pesaba, eso de portátil, se llamaba portátil porque tenía una asa para cogerlo, por eso se llamaba portátil, porque aquello pesaba más que una condena, aquello era horroroso. Entonces, un coche cargado de ese tipo de equipo es lo que le quitó la vida al poeta. Las ironías. En aquel accidente, en aquella muerte, se fue el poeta de la calle Feria, pero no se fue con él sus recuerdos se quedó en Triana y en la calle Feria, donde se le puso una placa en lo que fue su casa,
en la calle Feria, y a la que acudió, a colocar la placa, acudieron todos los trianeros sevillanos, músicos aficionados. Eduardo Rodríguez, el último sobreviviente, el último componente del grupo Triana, también asistió, quiso asistir el hombre, pero fue Sevilla la que Sevilla se volcó con Jesús de la Rosa. De hecho, en Sevilla, que yo no la había visto nada más que editando el vídeo, hay un auditorio Jesús de la Rosa Luque. Es raro que uno sea profeta en su tierra, pero en el caso de Jesús fue así. Jesús fue poeta en Triana, profeta en Triana, profeta en Sevilla y profeta en la calle Feria, donde fue poeta. Entonces, ¿qué voy a decir? Con la muerte de Jesús desaparece el grupo Triana. Por desgracia, los vocalistas de los grupos, más que nada, y más él que era teclista, compositor, pero sobre todo los vocalistas de los grupos, cuando desaparecen, suele desaparecer el grupo, se desvanece. Entonces sobrevivieron sus dos compañeros. Tele intentó formar un grupo Triana con 2 o 3 músicos más, cosa que no le fue muy bien. Ahí no estuvo ese hombre muy acertado. No que hicieran nada malo, sino que no estuvo acertado. Y Eduardo Rodríguez Rowell sí acertó a hacer música, porque él era músico y es músico, y él grabó un par de discos por su cuenta, en solitario, sin utilizar más el nombre comercial de Triana, sino Eduardo Rodríguez Rowell. Se fue a vivir a Caños de Meca, donde vive actualmente, y yo creo que el último componente de Triana, lo que está haciendo en ese sitio, en esas playas, lo que está haciendo ese hombre allí es música. Ese hombre hace música, lo que hacía Triana hacía música, y él está haciendo música. Su música puede tener la música de Eduardo, yo no digo que no tenga un sabor o un matiz de Triana, porque es normal, porque él es Triana, él es el último Triana vivo, y es normal que su música sepa un poco a Triana, pero ha tenido la honradez y ha tenido la valentía de lanzarse en solitario a grabar unos discos por él mismo. Y si se han vendido o no se han vendido, cosa que yo no sé, porque yo he estado desconectada un poco de la música un tiempo, sigue haciendo música, tiene que seguir tocando la guitarra en su casa, en los atardeceres esos delante de la playa con el mar, eso inspira. Y si él es músico y él es compositor, a él le tiene que inspirar el sitio en el que vive. Hombre, no le va a inspirar lo mismo que el barrio de Triana, como son la gente de Sevilla, a cada uno. Pero es que ese momento ya pasó. Triana pasó, está en el recuerdo. Y este vídeo está hecho para los que conocimos al grupo Triana, recordar en el día del aniversario, el fallecimiento de Jesús, para recordar quién fue Triana. Y los que no conocieron a Triana, bien por la edad, bien porque no les suena a Triana como música flamenca, no sé, para que sepan que aquí en Andalucía, aquí en España, hubo un grupo que fue pionero en el rock andaluz,
que se hizo famoso en toda España no por cantar canciones con un aire flamenquito, sino porque escribía letras de canciones que no eran canciones, eran poemas, acompañados de música, y cantar con el corazón. Y eso vale la pena, que si este vídeo lo ve algún chaval de 20 o 30 años, o 20 y tantos, 30 años, vale la pena que lo busque en YouTube y que lo escuche. Después yo te quiero agradecerle al grupo Triana otra cosa personal. Yo como flamencóloga, yo estudio el flamenco desde sus raíces, desde gente que ni sonarán los nombres, el Planeta, Nitri, Silverio Franco Netrici, el Breva. Yo me muevo por el flamenco en ese mundo, entonces está llegando un momento que si yo soy inteligente, yo sé que el flamenco antiguo no se va a acercar, ningún joven se va a acercar al flamenco puro, nadie se va a acercar a un martinete, nadie se va a acercar a una seguirilla, cuesta mucho trabajo. Entonces yo comprendo que la única forma de que la gente joven se acerque al flamenco que yo estudio, al flamenco que yo vivo, es que a través de un grupo como Triana, que canta rock andaluz, que no es más que rock, con matices flamencos, con aire flamenco, a través de Triana, a través del grupo Zaguán, a través de Ketama, me da igual, a través de quién, de cómo y cuándo, hagan llegar un poquito de aire flamenco a la gente joven, y que haga a la gente joven investigar quién fue Manolo Caracol, otros sevillanos gitanos de la Alameda de Hércules. Y ya está, esa es la parte que a mí me toca, que le quiero dar las gracias a Triana por haber acercado el flamenco, aunque sea forma de rock, a la gente de aquella época, y a ver si conseguimos que Triana hoy en día se acerque a la gente más joven y a través de ello el flamenco. Y como ya no tengo más que decir, porque todos los que me conocen saben que si me tropiezo hablando muchas veces es porque sufro una parálisis facial de la izquierda, estoy cansada de decirlo, de un accidente de tráfico. Eso hace que de vez en cuando me tropiece, y ustedes veis que yo hablo con cierta... me tropiezo. También me tropiezo porque se me empañan mucho las gafas, ¿sabes? Sí, soy de esa gente que se le empañan las gafas. Todavía hay gente como yo que se le empañan las gafas cuando está leyendo algo y lo leo con los ojos, pero lo siento con el corazón, y eso hace que se me empañen las gafas y lo siento mucho. Siento los fallos, porque esto no es más que una grabación doméstica que hacer, que siento los fallos que haya podido tener, y para corregir todos esos fallos que se olviden ustedes de mi forma de hablar y de mis fallos y mis tropiezos, les quiero dejar con la voz de Triana, con Jesús de la Rosa Luque. Con todo el respeto de los demás componentes del grupo, como hoy era el día de Jesús, he cogido una canción de Triana y le he puesto de imagen. El audio es una canción de Triana, siempre será Triana, pero la imagen es la cara de Jesús, porque yo creo que hoy era el día de... Hoy es el día de Jesús y he querido ponerlo. Y con esto me despido. ¿Y quién mejor que Jesús de la Rosa Luque para despedir un vídeo? Mucho gusto y
y nos vemos en el flamenco.